Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Un saludo muy especial, chicas y chicos oyentes de Morada Noticias. Gracias por elegir este noticiero que cuenta los sucesos más importantes de la ciudad en otro tipo de voces, quizá más parchadas, quizá más distintas. No somos como un medio tradicional y por eso les agradecemos mucho su difusión, porque sabemos que necesitamos llegar cada día a más personas. Hoy es martes 5 de mayo de 2020. Comenzamos la emisión de hoy contándoles las cifras del estado actual de la COVID-19 en Colombia o la pandemia que enfrentamos a nivel mundial. Hay 7.973 casos confirmados, 5.808 de ellos están activos. Más de 1.000 personas ya se han recuperado y el número de fallecidos lamentablemente es 358 personas. En Medellín tenemos 288 casos, eso corresponde al 3.6% de los casos del país y pues somos la quinta ciudad de Colombia que tiene el mayor número de casos, no estamos tan arriba. Por ejemplo, Bogotá tiene más de 3.000. Así vamos enfrentando la pandemia en los inicios de mayo y en la emisión de hoy les traemos historias como siempre de los barrios y de la administración municipal. Vamos a darle hoy una mirada a la Comuna 10 de Medellín, el centro, la Candelaria. Parece que allí realmente no hay cuarentena, según denuncian sus moradores. En este sector la actividad delincuencial sigue y la policía y la alcaldía no intervienen. Las plazas de vicio, las vacunas y el consumo siempre han sido un problema, pero además de eso pues ha aumentado con la pandemia y los habitantes de calle en este aislamiento obligatorio. Además, el domingo que fue presentado el Plan de Desarrollo 2020-2023 en el Consejo de Medellín, el alcalde mencionó obras que serán desarrolladas durante su mandato, pero algunas de ellas no están en el plan. Quisimos darle una mirada a este tema y son 3 obras a las que les ponemos el foco porque nos preocupan, representan inversiones muy grandes. Parques del Norte, intervenciones al Estadio Atanasio Girardot y la Arena Medellín, como si fuera un escenario para conciertos que va a tener la ciudad. Ya veremos, lo descubrirán hoy con Juan Pablo Pineda. Además de eso, pues casi que toda la ciudad ya está resumida en el aplicativo, en la plataforma Medellín Me Cuida, donde con 1.200 terminales digitales, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá está verificando permisos en cuarentena de las personas que salen a trabajar y a seguir aportando al sector productivo. Sin embargo, desde Morada Noticias seguimos preguntándonos qué tan oportunos son los datos recolectados, además para la seguridad de los habitantes. Conversamos en la emisión de hoy también con los parceros y parceras de la AMA, la Alianza de Medios Alternativos, que es una propuesta de comunicación independiente y popular de colectivos que trabajan en pro de poblaciones explotadas, segregadas, esclavizadas por este sistema económico, y resulta que la plataforma Twitter les bloqueó desde el 15 de abril su cuenta. Además, seguimos con nuestro análisis juicioso hoy del gabinete municipal. Muchas noticias se han producido en los pocos días que va de esta semana y la voz invitada de hoy será Carlos Mauricio Hernández Arboleda, que es exsecretario de Calidad y Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía de Medellín. También opinando en esta misma línea, nuestro alcalde de la imaginación, Chaman Mori, para ustedes como todos los martes, y @catabús en Instagram con las novedades del mundo geek y gamer. Para terminar la emisión de hoy, un poema de Víctor Raúl Jaramillo de Reencarnación. Buenas tardes, Yurani Alzate, ¿qué nos cuentas desde el centro de la ciudad, que a veces se nos olvida que también es una comuna con habitantes, con moradores? Hola, buenas tardes Laura, buenas tardes a todos nuestros oyentes, a mi equipo de trabajo le mando un saludo muy grande, a los chicos y a toda Casa Morada. Al parecer, la Comuna 10 de Medellín no tiene cuarentena. Según lo denuncian sus habitantes, en este sector la actividad delincuencial sigue latente y sin que la policía ni la alcaldía intervengan. Las plazas de vicio, las vacunas y el consumo son una problemática con la que tienen que vivir los vecinos de la zona desde hace años y que ha aumentado junto con los habitantes de calle en el aislamiento obligatorio, según Luz Estela Pamplona, edil de este territorio. Luz Estela le contó con preocupación a Morada Noticias que ya no sabe cómo responderle a la comunidad cuando la buscan para que les ayude a solucionar los inconvenientes de orden público, porque ni la policía atiende sus llamados.
Desafortunadamente, la problemática con el habitante de calle le hemos visto dimensiones mucho más grandes de lo que estaba. Nos preocupa enormemente porque que a uno le digan las autoridades que para ese lado de donde está el Bronx, la policía no puede ingresar si no está con el ESMAD. Eso nos preocupa enormemente porque quiere decir que ellos están ahí haciendo lo que les da la gana, que estamos siendo saqueados por estos habitantes. Estos habitantes y los otros, la población venezolana, han robado cableados todo el que quiera. Mejor dicho, la Comuna 10 tiene 17 barrios y yo creo que 7 barrios de la Comuna 10 estamos sin teléfono, sin internet, sin cable de televisión. En una ciudad que se jacta de ser segura, personas como Cristina Poveda Ortiz, presidenta de la Acción Comunal de Boston, le piden al alcalde Daniel Quintero voluntad política y acciones reales sobre la Comuna 10, ya que en medio de esta crisis la ausencia de la institucionalidad ha sido más notoria en sectores como San Benito, La Candelaria, El Raudal y la avenida de Grave, donde inicia el Bronx. Nosotros no nos podemos meter en ese tema de las ollas porque aquí se presenta una cosa muy particular. Usted llama y pone la queja y cuando vienen dice, vea, es que el vecino de este edificio, vea, es que el vecino de acá, vea que es que fulanito puso la queja. Entonces nosotros no nos podemos volver, primero, policías y segundo, exponer nuestra integridad física. La única manera es que hubiera voluntad política. Cuando digo política es porque se han metido el presupuesto y todo, de erradicar ese problema. De resto no, porque nosotros los presidentes de Junta de Acción Comunal llegamos hasta donde podemos. La Junta Administradora Local hace su propio tanto. Entonces, yo no sé si hay que buscar responsables, sería entonces primeramente el alcalde. Morada Noticias consultó con Personería de Medellín sobre este tema y nos informaron que por ahora no hay investigador asignado para esta población y desde la Secretaría de Inclusión Social no obtuvimos respuesta. Yo lo que me pregunto ahí es, esta administración y en general varias administraciones atrás en Medellín se han ido quedando pequeñas para enfrentar las problemáticas sociales. No sé si tenga que haber una redistribución de recursos o personal humano para atender lo más urgente. Buenas tardes, Juan Pablo Pineda. Contanos vos qué nos traes de esas alpujarradas. Mejor dicho, ¿será que nuestro alcalde Daniel Quintero sufre de megalomanía? ¿Vos qué decís? Buenas tardes, Laura, con un saludo muy especial para ti, para Yurani, para Juanjo, para todo el equipo de casa, para los chicos, para todos los que nos escuchan, para toda la ciudad y para mi amigo. Megalomanía, no sé si megalomanía. Creo que Quintero tiene la mente muy puesta en grandes proyectos, lo que per se no es malo. El problema es que si no están en el plan de desarrollo absolutamente contemplados, claros y específicos, pues ahí va a haber un pequeño problema o hay de entrada un pequeño problema para su ejecución y precisamente sobre eso es lo que les vamos a hablar hoy. Este domingo 3 de mayo, el alcalde Daniel Quintero, durante la presentación del plan de desarrollo ante el Consejo, habló sobre algunas obras que serán desarrolladas en la ciudad durante su mandato. Sin embargo, como mencionó algunas que no están en dicho plan, quisimos darle una mirada a este tema. Específicamente miramos 3 obras de infraestructura en las que prestamos nuestra atención. Los Parques del Norte, unas intervenciones al Estadio Atanasio Girardot, así como la Arena Medellín anunciada por Quintero. Sobre los Parques del Norte, el alcalde dijo que están contemplados como una obra para generar empleo y entregarle un espacio público a un sector de la ciudad. Pero asimismo van a crear empleos los Parques del Norte. Los Parques del Norte es el más grande parque público de la ciudad en la zona de menor espacio público de la ciudad, en la comuna nororiental, entre el puente de la Madre Laura y Bello. En esa zona, al lado del río Medellín, vamos a tener un Parques del Río para la zona norte, que va a ser Parques del Norte. Pues esto también va a generar empleo, pero nos permite avanzar en esa Medellín ecociudad. Sin embargo, respecto a las intervenciones en el estadio, así como la construcción de la arena, no hay ningún apartado del plan de desarrollo que hable sobre ellas, como nos lo dijo Juan Pablo Torres, ingeniero administrativo de la ciudad, quien estuvo haciendo una revisión del proyecto. La de Arena Medellín no está, esa no está ahí. La de Parques del Río sí está, habla pues de la primera fase de Parques del Río. Y ellos no
no lo llaman Parques del Río, sino lo llaman Parques del Norte, algo así. Y lo del estadio, como te digo, no lo he buscado, pero así yo pues lo leí a vuelo de pájaro. La mayoría de indicadores, algo que hable como del estadio como tal, no hay nada. Es como lo único, no se permiten identificar por lo mismo, porque están a nivel de proyectos macro. Entonces podría ser esa. De pronto mañana en la sesión que hay, que es de reactivación económica y Valle del Software, ahí podría hablar de ese tema. Nosotros buscamos en el plan y constatamos que no hay menciones a estos dos proyectos. Sin embargo, dado que el alcalde comentó que se harán con fondos de alianzas público-privadas, es posible que las obras se adelanten, pues precisamente esa forma de financiación está contemplada en el numeral 5.1.4 o Estrategia Financiera Integral 2020-2023. Pero, aclaramos, no hay en el plan un solo programa o indicador que permita identificar estas dos obras como proyectos establecidos. Y para continuar con la actualidad noticiosa, aunque no se trata de la nota de tecnología, aquí está Andrés González, nuestro editor de Ciudad, contándonos qué pasó con la cuenta de Twitter de la Alianza de Medios Alternativos. Twitter bloqueó desde el 15 de abril de 2020 la cuenta de AMA Alternativo, una propuesta de comunicación independiente y popular que articula diferentes colectivos para trabajar en pro de las mayorías explotadas, segregadas y esclavizadas por el sistema económico, es decir, una alianza entre medios que trabaja con y para las comunidades en resistencia y por una Medellín más justa, popular, solidaria y en paz. La cuenta existía desde hace 7 años y contaba con 2.500 seguidores. El principal público de ellos eran los líderes sociales, los defensores de derechos y las organizaciones de la ciudad. Esta es Viviana Ramírez, periodista e integrante de la Alianza de Medios Alternativos. Esta cuenta era manejada por varias personas de la Alianza de Medios Alternativos y el 15 de abril a las 4 de la tarde nos llega un mensaje al correo de Twitter diciéndonos que el mensaje así específico dice: para crear una cuenta de Twitter debes ser mayor de 13 años de edad. Twitter determinó que no cumples con este requisito de edad, por lo que tu cuenta se bloqueó y se eliminará de Twitter. Pues como equipo aún no hemos pensado si crear otra cuenta o esperar a ver con estas denuncias qué pase. Lo que hicimos para recuperarla fue llenar un formulario que pedía Twitter pues después de que llegó la notificación, pero ellos decían que 30 días después o respondían o eliminaban la cuenta definitivamente. Entonces pues aún no sabemos pues cómo continuar en esta parte. Además, Viviana estableció que esta es una razón para seguir denunciando y apostándole a un periodismo independiente y libre y que no sea vulnerado el derecho a la libertad de expresión. Esto más que perjudicarnos, pues sí nos ha hecho pensar mucho en el uso de las redes sociales, en la forma en que estamos comunicando. Nosotros antes teníamos un periódico impreso, pues no se ha podido imprimir dadas las circunstancias. Entonces sí nos pone a pensar mucho cómo comunicar aparte de las redes sociales, cómo llegarle a otros públicos. Pues tenemos la página web, tenemos el Facebook, entonces seguirle metiendo a esos espacios mientras podamos otra vez volver a salir a las calles y sacar nuevamente nuestro periódico. Bueno, esto nos demuestra que la prensa libre es perseguida en todos los niveles y más cuando pasa pues a hacer un ejercicio independiente, sin dueños, que le da rostro a las realidades que desde el poder quieren ocultar. Nosotros como medio independiente también alzamos la voz porque debemos promover la opinión crítica, la libertad de expresión y la movilización con el fin de hacer valer nuestros derechos en una sociedad que ataca la diferencia y aplasta cada vez más a los sectores más vulnerables. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. Ayer lunes 4 de mayo no se presentaron homicidios en Medellín. Sin embargo, en lo que va del año hemos perdido a 116 personas, 116 seres amados que nos harán falta y que son ciudades posibles que no conoceremos. Quiero hacer un llamado a las autoridades porque 19 de estas personas aún no encuentran, digamos, un inicio de justicia para su asesinato. Todavía no ha sido establecida la causa de su homicidio. Y me preocupa mucho que entre estos 19 casos pueden estar 6 de los 12 feminicidios del año que aún no han sido catalogados como tales. Por estas 116 personas, especialmente por una, Miguel Ángel Marín Arango, nuestro Migue, nuestro joven asesinado en febrero, dedicamos un minuto de vida.
Bueno, y realmente este episodio del 5 de mayo de 2020 tiene muchos componentes especiales, sobre todo en los 3 siguientes contenidos que ustedes oyentes van a escuchar a continuación. Es súper importante entender por qué los datos de los ciudadanos y los datos de ustedes, personas que nos escuchan, son tan importantes para cualquiera, para los estados, para las empresas, para el mismo sistema económico, porque resulta que en este punto de la historia de la humanidad estamos viviendo una revolución industrial que se basa en los datos. Juan Pablo Pineda nos trae un análisis de Medellín Me Cuida. Con 2.661.225 personas y 1.057.834 familias y más de 64.000 empresas registradas en la plataforma Medellín Me Cuida, además de 1.200 terminales digitales para la verificación de permisos por la cuarentena, la alcaldía ha hecho un registro controlado de los habitantes de la ciudad. Sin embargo, en Morada Noticias nos preguntamos por lo oportunos que pueden ser los datos recolectados, además de la seguridad para los habitantes. Si bien la alcaldía indica que estas acciones responden a la necesidad de cuidar a los ciudadanos y evitar la propagación del virus, no está de más preguntarse por el uso que se le da a los datos y también por las implicaciones sociales que esto puede generar. Para tratar este tema hablamos con 2 expertos en el uso y manejo de datos, quienes nos dieron perspectivas en 3 aspectos importantes: lo técnico, el peligro político y la movilización que se puede ejercer a partir de la posibilidad ciudadana de acceder a los datos. Julián Giraldo, nuestro amigo de Vecinos del 80, quien es experto en el uso de datos abiertos, nos manifestó en primera instancia que pueden existir peligros, pues los datos pueden caer en manos equivocadas que los usen para fines diferentes a los que están establecidos, sobre todo económicos. Una base de datos de estos cae, por ejemplo, en manos de una aseguradora, o por ejemplo en el caso particular del formulario de Medellín Me Cuida para personas, y pues imagínate, o sea, ahí ya tienen perfilado un montón de información que es pues privada, ¿cierto?, donde ellos podrían sobre eso montar pues negocios, incluso pues expandirse como a segmentos de mercado donde no están en este momento, o conocer, por ejemplo, datos de prevalencia y no asegurar a una persona o calcular las pólizas pues como más costosas por esta razón, pues sí o no, o sea, hay muchos temas, y pues claro, en el diseño de estas plataformas pues él nunca cree que vaya a ocurrir esto, pero si ocurre, o sea, nunca se tomó las medidas desde el principio para evitarlo. Sobre ese tema del perfilamiento, Julián nos explicó que esta es una acción recurrente y que se suelen cruzar bases de datos que nosotros aportamos a diferentes instituciones, que ellas lo que hacen es mirar los patrones de consumo y van generando perfiles cada vez más completos. En otras palabras, tanto el Estado como los terceros tienen un conocimiento completo de nosotros como ciudadanos, pues cuentan con múltiples algoritmos para evaluarnos. Sin embargo, nos dijo algo que marcó como importante: si bien es cierto que nos tienen controlados, no necesariamente van a ejercer ese control. Sobre eso, el profesor Gabriel Vélez, coordinador del COLAB o Colaboratorio de Vinculación para las Ciencias Sociales Computacionales, nos dijo que las sociedades vigiladas son, curiosamente, deseadas por los mismos ciudadanos y que los datos no son un asunto necesariamente de control estatal en sentidos negativos, sino que responden más a temas comerciales. Lo que tenemos en realidad, pues, a lo que nos enfrentamos, primero, los datos no son un problema de control, de opresión estatal, sino un asunto de generalización del consumidor. Los datos sirven para que, según estas empresas, se puedan democratizar sus servicios. ¿Qué significa eso? Significa que mientras yo tenga como corporación más información sobre mis clientes, yo puedo ofrecerles de forma más personalizada mi servicio. Y el otro asunto es, yo puedo abaratar mis costos para poder generalizar las tecnologías que yo vendo y hacer que pues haya como cierta dependencia de los servicios que yo puedo prestar. El profesor Vélez fue claro explicándonos que en la actualidad no existe más la privacidad, pues los estados y las corporaciones ya tienen todos nuestros datos. Los accesos digitales son imposibles sin ellos y que es una realidad que debemos aceptar. Si uno se niega a la identidad digital, pues tiene una muerte digital, que eso es muy improbable, pues porque uno ya está en cualquier red.
¿Y qué significa que no tengas identidad digital? Pues que probablemente no te reconozcan bancos, o sea, que en el comercio empeces a tener exclusión. ¿Y eso qué significa? Pues desde un préstamo hasta pues un crédito que te puedan hacer para alguna cosa, hasta que te faciliten algún tipo de servicio, de lo que sea, pues que pueda ser comercial. Sin embargo, y pese a que tanto Giraldo como Vélez nos dejaron claro que nuestros datos suelen ser usados para fines comerciales, pues en muchos casos las bases de datos son abiertas o hay personas que hacen negocio con ellas, también concordaron en decir que los ciudadanos pueden usar los datos a su favor, generar movilizaciones y convertirse en contrapesos del poder. Y precisamente está el otro lado, ¿cierto? De cómo ciudadanos con datos abiertos pues al menos pueden advertir de esta situación y pues hay que generar pues como una movilización del otro lado y una participación ciudadana del otro lado, porque tampoco, o sea, nosotros como ciudadanos pues hemos hecho unos ejercicios de recolección y de revisión y de análisis pues de temas todo como basados en datos, o sea, como acciones basadas en datos, problemas que las administraciones y el Estado no tienen mecanismos tampoco para procesar estas informaciones. Morada Noticias quiere destapar las cartas que la alcaldía tiene boca abajo. Barajemos y veamos qué hay detrás de la elección del gabinete municipal. Desde hace un poquito más de 2 semanas emprendimos la titánica labor de desmenuzar, en ojos de expertos y también ciudadanos críticos, el gabinete municipal de la Alcaldía de Medellín 2020-2023. Para hoy nos trae revelaciones el administrador de empresas del CEIPA, Carlos Mauricio Hernández Arboleda, quien fue secretario de Calidad y Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía de Medellín. Y aunque nos habla unos cortos minutos, les recordamos que tanto la voz de él como de todos los entrevistados que han pasado por el banquillo de Morada Noticias opinando del gabinete del alcalde van a estar próximamente disponibles en un podcast que les dejará el panorama muy claro de quiénes son los que nos gobiernan. Yo creo que lo principal en este momento del gabinete es arrancar primero por quién encabeza. Y ahí hay que decir algo que me parece fundamental y es en la elección de Daniel Quintero como alcalde de Medellín. Daniel no ha ocupado pues cargos de ejecutivos, del nivel ejecutivo, aparte de haber sido viceministro, pero digamos que no son cargos del nivel ejecutivo que le permitan a él un liderazgo, identificar 3 componentes fundamentales en lo que yo llamo la capacidad de gobernar de un dirigente. Primero, tiene que tener un proyecto de gobierno, o sea, unas propuestas de acción muy claras para la ciudadanía y una propuesta de perspectiva y de planificación de la ciudad y no solamente de ejecución, porque los últimos alcaldes de Medellín se han dedicado mucho a la ejecución de las políticas públicas en Medellín, a la ejecución de obras y a la ejecución de recursos por ser un municipio que cuenta con muy buenos recursos, pero el proyecto de gobierno de ellos no es un proyecto político de largo plazo, sino que ha sido un proyecto de ejecución política, de ejecución económica y de imagen social. En la gobernabilidad hay que entender que son varias situaciones las que hay que manejar ahí. Primero, es qué tanto un gobernante es capaz de manejar las relaciones o las variables que él no controla. Por ejemplo, el Consejo Municipal. Entonces, aprenden a controlar el Consejo Municipal dándoles puestos a los concejales y dándoles contratos a la coalición mayoritaria y callándolos. Y eso no es bueno para la gobernabilidad. Lo segundo es el dominio del conocimiento que el gobernante tenga dentro de la gobernabilidad. O sea, qué parte de lo que él no controla, él lo puede controlar y sabe controlarlo. Y si no sabe controlarlo, ¿cómo se rodea? Que ahí es donde vamos a hablar ahorita del gabinete. Si ese gabinete o no es adecuado para él. Y lo tercero es las influencias. ¿Cuánta influencia tengo sobre lo que no controlo? En un caso como por ejemplo la epidemia. Con base en eso yo diría que Daniel es un hombre muy inexperto, es un hombre con una inexperiencia profunda y eso ha matado a los últimos alcaldes en Medellín y diría que a los 2 últimos, voy a decir así, que esa inexperiencia Medellín ha tenido en los últimos 4 o 5 años, pues incluyendo este primer año de Daniel Quintero, alcaldes muy inexpertos. Y esa inexperiencia es peligrosa para una ciudad que hoy no tiene un proyecto político de largo plazo y no tiene una planificación ni a mediano ni a largo plazo, y entonces a lo que llegan estos muchachos cuando gobiernan es a la improvisación y a trabajar en la incertidumbre y a apagar incendios.
¿Dónde se refleja o dónde uno puede evidenciar síntomas de la baja capacidad de gobierno? Primero, el secretario de Hacienda. El señor Oscar Hurtado ha sido representante a la Cámara y alcalde de Tarso, pero para manejar el dinero y las finanzas del municipio de Medellín, una persona que no tiene experiencia en ese cargo, en un cargo que es tan técnico, y poner una persona política ahí, me parece un riesgo para la ciudad. Y ahí es donde yo miro que, por ejemplo, las finanzas de largo plazo, las finanzas de mediano plazo, pueden estar en riesgo si no se encuentra con una persona que esté preparada técnicamente para eso. Voy a hablar de dos secretarías que me llaman mucho la atención, y la segunda secretaría sería la gestión territorial, que es donde está todo el segundo presupuesto más grande de Medellín. Y allí las veedurías ciudadanas tienen que entrar a cuidar digamos a prestarle atención a ese tema, porque son secretarías que manejan un dinero muy generoso, muy grande, y que uno tendría que estar pendiente de cómo se ejecuta esa contratación. Y otra es la secretaría, que si no estoy mal se llama de Servicios Administrativos, que es donde está todo el tema de la contratación. En esa Secretaría de Servicios y Suministros viene un asunto que me parece bien importante, y es que es la secretaría donde mayor se compra en el municipio de Medellín. Y la gente a veces no le presta mucha atención a las compras, pero el Estado como tal, y en este caso el Estado-municipio, tendría que dar ejemplo desde lo que es la sostenibilidad o la sustentabilidad en cuanto a las compras y en cuanto a cuántos proveedores y clientes puede tener un municipio como Medellín. Voy a decir esto: si vamos a comprar papel, útiles y papelería, ¿a quién se lo compramos? Esas empresas cumplen con toda la responsabilidad social en la contratación de sus empleados, cumplen en el adecuado manejo ambiental que se tiene, o simplemente el municipio está comprando a menor costo y a bajo costo, y eso hace que entonces no se contraten las personas que ejecutan esos procesos para poder suministrar esos productos adecuadamente desde el punto de vista de la contratación de sus empleados. A mí me tocó crear la Secretaría de la Seguridad. Yo lo creé en el gobierno de Aníbal Gaviria, la creamos, y me tocó procesar todo el problema de la seguridad del municipio. Y mire, yo creo que es que la Secretaría de Seguridad que se hizo, que filosóficamente y técnicamente, cuando se hicieron o se diseñó el proceso de la Secretaría de la Seguridad, se decidió que fuera una secretaría de choque en el momento en que hubiera un problema. Pero cuando usted nombra a un general retirado, o a un coronel retirado, o a un capitán retirado, la visión suya ya es de represión, única y exclusivamente de represión. Y entonces ya lo que se va es a mantener y a vigilar al ciudadano. Hoy el empadronamiento, entre comillas, que nos están haciendo hacer por Medellín Te Cuida, es un empadronamiento que tiene un componente de seguridad muy fuerte, pero también de control y de miedo sobre el ciudadano, para meterle miedo al ciudadano. Es que yo sé dónde vive usted, yo sé con quién vive usted, yo sé de lo que padece usted. Hoy ya tienen esa información nuestra, y al tener esa información nuestra, y no solamente de Medellín, sino todo el Valle de la Aburrá, usted ya tiene un control. Es increíble que en pleno siglo XXI, con todas, digamos, los desarrollos de gerencia y de gobierno que ha habido en el mundo, un alcalde de Medellín tenga en su gabinete, tenga en su consejo de gobierno ampliado más de 60 personas, y que ese consejo de gobierno le saquen 4 horas o 2 o 3 horas para dar direccionamiento estratégico a la ciudad. Vamos a suponer que hoy el gobierno municipal, ¿cuántos secretarios de despacho tiene directos? Secretarios de despacho nomás tiene 24, si no estoy mal, o 26, no recuerdo bien. Bajémoslo nomás al consejo de gobierno de los secretarios de despacho, póngale que sean 26, creo que son. Pero si son 26, ¿usted cree que es bueno uno tener una junta directiva de 26 personas? ¿Que eso es adecuado? ¿Que eso es lógico? ¿Que ahí se puede hacer direccionamiento? Mi respuesta es no. Un consejo de gobierno tendría que ser menor, porque entonces cuando usted va a hablar de salud, ¿qué le va a interesar a la secretaria de infraestructura hablar de salud? O viceversa, cuando usted va a hablar de infraestructura, la secretaria de salud opinará algo, que debería de hacerlo, pero lo opinan. No, cada uno está en su cuadrícula, cada uno está en su cubículo, pero nadie atraviesa esas columnas por una política pública seria. Entonces, cuando usted llega con gabinetes con tanta improvisación y de capacidad de gobierno, como lo decíamos ahorita, entonces las políticas no son efectivas en la ejecución del territorio. Bueno, en realidad nos queda claro que Quintero tiene que planificar los proyectos de ciudad si quiere dejar una buena imagen política. Me preocupa mucho es el secretario de Hacienda, porque precisamente ayer Lina también nos habló de esta secretaría, y recuerdo que cuando Quintero lo presentó no hizo referencia a toda la trayectoria política, que fue pues representante a la Cámara por el Partido Liberal. Él tan solo pues lo introdujo como una persona con 23 años de experiencia en el
trabajo del sector público y privado. Ya, nada más. Aunque estuve leyendo y en los últimos años Hurtado se ha dedicado más a la política que al sector privado. Entonces es como que algo ahí que lo pone a pensar a uno. Además de que tiene pues una amistad forjada de tiempo atrás pues con todo esto del liberalismo. En realidad queda mucho por decir frente a los secretarios porque Quintero no es tan independiente como su discurso. Claro, ahí hay varios aspectos interesantes. El asunto de la gobernanza es importante mirarlo porque claramente Medellín es una ciudad que es muy mediática. Y no porque sea de un show mediático, sino porque en los medios se habla de que Medellín es una ciudad que funciona muy bien. Pero pues hemos tenido con Daniel Quintero y con Federico Gutiérrez dos alcaldes que llegan sin tener mayor conocimiento de la función pública en términos de administración. Eso puede ser problemático, no quiere decir tampoco que eso sea terrible. En esos casos pueden llegar a aprender un poco y no hacer las cosas del todo mal, aunque pues la experiencia pasada con Federico no es precisamente buena. Y creo que también es importante ese asunto que menciona el entrevistado de que Medellín es una ciudad que no tiene una planificación a mediano y a largo plazo. Yo estoy de acuerdo, yo creo que no es tan cierto eso de que los gobiernos en Medellín le dan continuidad a lo de los anteriores. Quizá las obras de infraestructura sí, pero porque es muy difícil que obras que ya están contratadas pues se paren, ¿cierto? Eso sería contraproducente. Ahora, en términos de planeación de ciudad, planeación estratégica, yo no la veo. Yo creo que cada alcalde llega con lo de él. Aníbal Gaviria tuvo, por ejemplo, el asunto del jardín circunvalar y de los parques para el espacio público de la ciudad, cosa que está muy bien. Eh, Federico Gutiérrez tenía su visión de seguridad muy policiva, pero nada social. Y Daniel Quintero llega con el asunto del Valle del Software y de un poco tratar de recuperar lo social. Pero digamos que no hay una continuidad en ese asunto. Quizá ejecutan políticas públicas, como lo dice el entrevistado, pero a la ciudad sí le hace falta un rumbo conjunto. Y es que entiendan que más importante que el alcalde es el gobierno como tal, sea el nombre que esté. Y con eso que decís vos, Juanpa, me haces acordar el año pasado cuando estuvimos entrevistando a todos los candidatos a la alcaldía de Medellín y Santiago Gómez, que primero fue del gabinete de Federico Gutiérrez y después candidato, nos contaba que cuando se estaban pensando en la administración de Federico también se estaban pensando la gran obra de Federico y que así fue como salió el resultado de 100 parques para vos. Y yo digo que así no puede ser la planeación de una ciudad, no puede ser pensado como esto lo dejó tal alcalde y esto tiene el nombre de tal otro alcalde. Además de eso, pues con lo que nos decía Carlos Mauricio, también quiero enfocarme en la gobernabilidad, es porque me preocupa que Quintero quiera que cada miembro de su administración, cada funcionario público, sea un comité de aplausos para él simplemente porque es el alcalde. ¿A qué voy? A propósito de esos rumores de que la ciudad se maneja por Twitter, también por Twitter están denuncias muy serias. En la cuenta de Roberto Uribe dicen que Quintero y Cadena, quien es el secretario de Movilidad, le pidieron la renuncia a Viviana Tobón en su cargo en la Secretaría de Movilidad, 8 días después de posesionada por darse cuenta de que le dio like a un trino crítico de la alcaldía de Medellín efectuado antes de su nombramiento. ¿Qué será? ¿Realmente todos los funcionarios tienen que estar de acuerdo con las movidas políticas de Daniel Quintero? ¿Será por esto mismo que se fue del gabinete Analía Rincón, quien era la directora de planeación? Ya veremos y espero que nuestro periodismo, la veeduría juiciosa y el tiempo no nos den la razón, señores. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores.
Y sigue la conversación sobre datos porque no solamente el Estado se comporta como un Big Brother, sino también las empresas y las redes sociales, porque en un mundo donde manda la información, los datos son lo que paga las plataformas. Juan José Velázquez Olarte en la magia de la edición de este podcast. Muy buenas tardes, damas y caballeros oyentes de este maravilloso noticiero. Seguimos en esta tarde de martes con la información más parchada de Medellín y hoy, como sabrán, hicimos una nota acerca de los datos que maneja la alcaldía sobre nosotros los ciudadanos, en la que una fuente nos dijo que ya es imposible que tengamos privacidad absoluta en nuestra información, porque esta ya está en el poder de los gobiernos y de las empresas. Si les preguntamos entonces si ustedes se sienten seguros con el manejo de sus datos, quizá muchos respondan que no. Si les preguntamos si se sienten conformes con lo que les contamos hoy, también muchos van a decir que no, pero nos toca aceptar en parte que estamos completamente vigilados. Así suenan estos datos para combatir al poder. Y es cierto, nosotros más que humanos somos datos e información para las grandes corporaciones, para el gobierno y para el sistema. Estamos vulnerables por completo y a merced del interés comercial de empresas que solo quieren vendernos cosas. Por eso es que nuestro Facebook está lleno de publicidad, como también YouTube o muchas de las páginas en las que navegamos, porque como dice la periodista española Marta Peirano, somos completamente adictos a lo digital. Peirano dice que la economía de la atención o el capitalismo de vigilancia gana dinero consiguiendo nuestra atención. Es un modelo de negocio que depende de que instalemos sus aplicaciones para tener un puesto de vigilancia en nuestras vidas. Puede ser un Smart TV, un móvil de bolsillo, un altavoz inteligente, una suscripción a Netflix, a Apple, etc. Y nos toca preguntarnos, ¿cuántas horas al día pasamos metidos en internet? Según estudios, los colombianos podemos pasar de 6 a 7 horas metidos en la red, navegando, divirtiéndonos, pero también dejando miles de datos al dar a aceptar en 1000 anuncios de páginas que no queremos leer. 6 o 7 horas no parece mucho tiempo, igual el día tiene 24, pero habría que recordar que hace años se estableció una regla de tercios que buscaba 3 periodos de 8 horas, 8 para trabajar, 8 para el ocio y 8 para dormir. Lo que quiere decir que nos estamos gastando todo el tiempo de ocio en nuestra web o quizás varias horas del trabajo y del sueño, porque nunca podemos soltar las pantallas. Hoy sin duda estamos muy vigilados y nuestra información no es inocente. Ustedes recuerdan que hubo un escándalo hace pocos años por el nombre Cambridge Analytica. Bueno, en 2018 se destapó que esa empresa inglesa había accedido a datos de miles de personas a través de Facebook. Pero ¿qué era Cambridge Analytica? Una empresa de minería de datos que usaba su trabajo para moldear perfiles y que ayudó un poquito en la campaña de Donald Trump, usando esa información para crear noticias falsas o información que beneficiara a ese candidato. Ahora ven por qué es peligroso. O sea, si la información nuestra es usada para vendernos una chaqueta o una patineta o quizá una cerveza, puede que no haya tanto lío, pero es notorio que nuestros datos están siendo usados para manipularlos, que somos vigilados y que perdemos autonomía. No olviden, chicas y chicos, que los datos son para controlar al poder y no para que el poder nos controle. Definitivamente la internet nos conoce más que nuestra propia familia o amigos, y es que como lo dice Juan José, no sabemos qué significa compartir tantos datos, pues con esto hemos perdido la privacidad, la inequidad, porque ya se refleja pues los sesgos de las personas que recolectan estos datos personales. Además, uno va y da los datos y jamás nos preguntamos cómo se almacenan, qué analizan o qué decisiones se toman y en base de qué factores. Aunque lo que me preocupa también es que así el usuario en ocasiones no pretenda compartir su información
no tiene otra opción para decidir, ya que si no la proporciona o no cuenta con un registro previo, no puede recibir determinados servicios gubernamentales en línea, lo que significa que compartir los datos a veces resulta obligatorio. Muy preocupante todo esto, pero debemos de ser más críticos con ello. Pues chicos, ese asunto es un rollo bien complicado porque nosotros pasamos todo el día pegados a una pantalla y lo hemos notado obviamente mucho más ahora que estamos en cuarentena y tenemos que trabajar desde la casa. Y el problema es que la información que entregamos, como lo dice el profesor Vélez, pues casi que es una obligación entregarla, ¿no? Muchas veces nosotros estamos trabajando para construir una nota y buscamos información, entonces accedemos a alguna página de internet y eso implica que nos pidan datos. Eso implica que nos digan que esta página funciona con cookies, que permite habilitar esto, que permite identificarnos en tiempo real tu ubicación, etcétera, etcétera. Y el asunto entonces no solamente es de ocio, de quienes pasan en el computador o en el celular divirtiéndose, sino de que cualquier acción humana relacionada con eso, pues es susceptible. Creo que lo que necesitamos es una educación suficiente que nos permita saber que si bien somos vulnerables, también podemos tener herramientas para que esos datos no se vuelvan en contra nuestra y para evitar que nos manipulen o nos perfilen de una manera tal que nos obliguen a actuar de formas que nosotros no deseamos hacerlo. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia.
Nuestra canción de este martes 5 de mayo de 2020 es una de las que hacen parte de la biblioteca de música libre de Morada. Se trata de Buzz Infused Wisdom de la banda TAP. Les recordamos a los oyentes que este contenido se produce con recursos libres y compartidos. Creemos en el trabajo colaborativo y por eso este noticiero se hace sin fines de lucro. En el podcast de hoy les contamos las historias de cómo está viviendo la cuarentena la Comuna 10, la Candelaria, que dicen sus moradores y sus líderes. Además de eso, cuáles son las obras que el alcalde Daniel Quintero anunció y parece ser que no están en el plan de desarrollo, entonces no hay manera de cómo medirlas, saber qué tan efectiva va a ser su ejecución y su construcción. Además de eso, pues les contamos que los colegas periodistas de la Alianza de Medios Alternativos sufren pues porque Twitter les bloqueó su cuenta que tenía más de 7 años y necesitan un parlante tan potente para difundir todos los cubrimientos que hacen en pro de las minorías explotadas, segregadas y esclavizadas por el sistema económico. Además de eso, tuvimos como invitado especial a Carlos Mauricio Hernández Arboleda, quien es exsecretario de Calidad y Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía de Medellín y nos ayudó a opinar sobre el gabinete municipal, y una conversación transversal con Carlos, con Juan Pablo y con Juan José sobre los datos y cómo con Medellín Me Cuida estamos viendo el alcance de brindar toda nuestra información personal a diversas plataformas, al Estado y al comercio. Todas estas historias están disponibles en nuestra plataforma de podcast mixcloud.com/Morada Estéreo. También estamos en YouTube y a través de Morada Colectivo pueden ver todas nuestras emisiones, además de escucharlas, a pesar de que ya no transmitimos por Facebook Live. Y si tienen una historia que compartirnos de sus barrios, de sus territorios, de sus angustias de cuarentena, por favor escríbanos al 350-666-8436, nuestra línea de WhatsApp. También síganos en Twitter y por favor cuéntenle a sus conocidos que existimos y que tenemos una manera diferente de contar las noticias. Siguiendo con lo que ha dado de hablar este día y medio con lo sucedido con el secretario de Hacienda, aquí está Chaman Mori, nuestro alcalde de La Imaginación. Pajaritos, arbolitas, yo sé que están pensando mucho en la cuarentena y en el coronavirus, pero nada, pinten una puerta bien bonita en su pared con unas crayolas, con bastante pintura, y sepan que yo, como su alcalde de La Imaginación, como alcalde de la clandestinidad, estoy haciendo cosas. Ya sé, a través de los giros, a través de los ganas, vamos a enviarle plata a toda la gente. No importa esos terrorismos que hacen, esos cálculos, todos tiesos, todos estrechos de los bancos. Ahora los bancos nos van a decir que son de todos. Pero bueno, yo sigo acompañando aquí a Yurani, a Juan Pablo, a Juan José y a Laura en esto del análisis del gabinete. Y les pido que me sigan explicando cómo es el cuento de que la Secretaría de Salud diurna, la que necesitamos ahorita bastante en esta pandemia, viene de la estrella. Y es que ¿cuál es el cuento de Quintero con la estrella? ¿Cuáles son las relaciones? Y yo me ponía a ver ahorita que nos quieren, ¿cuál es el cuento? Empadronar, ampadrinar, ¿qué es eso? Una vaina como en España, que quieren tener a todo el mundo detectado como en una colonia. Yo me pregunto si es bueno tener un secretario de gobierno que antes trabajaba en una empresa de informática. Es que esa cosita a mí sí me gusta que la gente pase del arte a la política, de la academia a la política, hasta de la bohemia a la política, pero esa puerta giratoria entre negocios y política, 4 años en una cosa, 4 años en la otra, encontrar la vuelta, eso no sé en qué vaya a terminar el Valle del Zócalo. Ojalá que termine en puro servicio público y no en negocios, porque cuando uno mira al secretario de Hacienda, uno dice, uy, Quintero era independiente, pero independiente como los monarcas que no dependían del pueblo, sino que dependía de Dios o qué cosa, porque a mí me duele la cabeza hasta de pensar ese enredajo que armaron y que denunció a buen tiempo Caracol entre el secretario de Hacienda, Metrosalud, su familia, ubicar a todo el mundo, porque no es conseguir trabajo a la familia, es conseguir unos negocios bien jugosos. Esto sí hay que darles como un cambio extremo. Vamos a hacer un curso de actuación en el gabinete para que la expresión facial y la fotogénesis, ¿cierto? Esa fotogenia
de cada uno de estos miembros que vienen de lo más abigarrado, de lo más viejo del Partido Liberal, no tengan esa carita como de marrullo y de negocio, porque es que hoy en día en este país los políticos son los más negociantes de todos. Y digan a mí, es que nosotros estamos muy mal en manos de los políticos. Estos políticos nos tienen jodidos, si no vea como tienen al ejército. Es que los políticos se ponen a defender lo indefendible, quieren poner a votar al ejército, porque es que, vea, esto estaba mal desde Santos, porque esto estaba sin supervisión. Santos entregó también a una buena parte de la clase política. A mí no me gusta hablar del Centro Democrático, pero esto se volvió peor ahí, porque es que el Centro Democrático ha perdido su base social, entonces ya no tiene fuerza para poner en cintura al ejército o a la policía. Terminan, es como una componenda con ellos, y haciéndole pasito para no perder, digamos, ese refuerzo y esa gobernabilidad que le da al Centro Democrático el ejército y la policía. A mí que me gusta la política, estas vainas me dejan como tan aburrido, porque uno siempre sale a decir, no, todos los políticos no son iguales, hay políticos que quieren trabajar por la comunidad, por la ciudadanía, y uno sabe que es cierto, pero los juegos políticos son tan tremendamente bravos y terminan siendo tan clientelistas muchas veces por las mismas dinámicas de ese sistema, que uno piensa, carajo, es que esta vaina no va a cambiar nunca. El asunto del secretario de Hacienda de Medellín es complejo y a mí me parece un poco, no sé qué palabra utilizar, indignante que diga, es que yo no sé si eso es legal o ilegal. Hombre, por decencia tendrías que saber si eso es legal o ilegal, prudente o no prudente, si se puede hacer o no se puede hacer. Creo que vas a quedar como un tremendísimo zapato diciendo eso en público. Es un asunto bárbaro. Y lo segundo, me toca disentir con Chamán Moreno una cosa, y es que yo no entiendo por qué dice que el Centro Democrático perdió su sentido social. La pregunta mía es, ¿cuándo carajos el Centro Democrático tuvo sentido social? Con eso que nos habla Chamán, hoy recuerdo es el malestar del sindicato de trabajadores de Metrosalud tras la elección de Marta Cecilia Castrillón, es esposa de un hermano de Hurtado Pérez, como gerente de esta entidad, ya que ese nombramiento se percibió más como un acto de politiquería, y así lo expresó Asmetrosalud en un comunicado al público. Luego pues viene esta elección que favorece precisamente a una empresa de su familia con un contrato muy gordo en términos de presupuestos, y no, pues solo queda hacer un llamado a los concejales de Medellín para que hagan el debido control político a este tipo de conductas, porque cuando se habla pues de ética del servicio no se puede caer solo en un discurso. Y por otra parte, Quintero debe ser coherente a las banderas o al partido independiente con las cuales fue elegido como alcalde de Medellín. Coherencia y no, Yuri, porque pues tal vez habría sonado hasta mejor que Quintero aceptara abiertamente sus nexos con el Partido Liberal. Recordemos que en 2014 fue candidato a la Cámara de Representantes por este partido y hubo muchos rumores de que César Gaviria financió su campaña. Finalmente eso no es tan fácil de averiguar, pero ya que Chamán Mori mencionaba al Centro Democrático, lo que a mí me preocupa que pueda pasar con Daniel Quintero es que empecemos a apreciar la oposición floja de esta bancada en el Consejo de Medellín, puesto que de resto tiene a los demás concejales, por decirlo así, de su parte, y esto también lo veremos con lo que podamos averiguar de cuántos puestos en la administración municipal tienen los concejales, sus empleados, sus amigos, en fin.
Hola, hola. Hace un tiempo conversamos en esta nota de radio sobre las herramientas de educación digital donde los videojuegos son un gran aliado. El día de hoy vamos a hablar cómo los videojuegos en estos tiempos se transforman como aliados a los maestros para luego ellos enseñar. PlayStation ha incluido en su campaña Juega en Casa, una iniciativa que busca facilitar el entretenimiento de los jugadores de videojuegos durante la cuarentena, una nueva herramienta. Un fondo de $10 millones para apoyar a los desarrolladores de videojuegos independientes que están siendo afectados por esta pandemia. Muchos de estos juegos nuevos serán herramientas educativas para escuelas públicas y privadas. 1000 puntos para PlayStation. Animal Crossing es el juego que tiene por los cielos la economía en el mundo gamer en este momento. Todos los domingos se reúne un grupo de maestros para saber cuántas zanahorias se pueden comprar, cuál es el mejor precio para vender y cómo funciona el flujo de la economía y luego aplicarlo con esta plataforma educativa en sus aulas en escuelas primarias. Un juego que nos enseña de diseño gráfico y planeación urbana. 1000 puntos para mi siempre favorito, Nintendo. Métrico es uno de los juegos más usados en este momento por profesores, muchos que están aprendiendo cómo usar esta plataforma y otros que ya lo están aplicando en sus aulas de clase. Lo más probable es que sean los profesores más pesadilla de cada colegio porque es un juego bastante difícil, un juego de plataformas y rompecabezas experimental que está relacionado directamente con la estadística. 1000 puntos para este juego porque es una gran herramienta, pero es bastante difícil. La Universidad Pública de Navarra, la UPNA, abre talleres online donde juegos de estrategia son la herramienta educativa para maestros. Videojuegos para enseñar a alumnos de escuela secundaria, más tarde historia. 1000 puntos para esta gran iniciativa. En varias encuestas a maestros, los juegos que más están aprendiendo a usar son juegos de meditación. Estamos encontrando hoy la importancia del bienestar de manera sencilla y efectiva antes de iniciar cualquier aula. En educación hay que buscar el videojuego concreto para cada aprendizaje. Recuerden, aquí no contamos historias, aquí desbloqueamos logros. Reportó para Morada Noticias Catalina Bustamante, @Catabus en Instagram. Víctor Raúl Jaramillo con sus Nexus Universalis. Proximidades. Haz silencio. ¿Lo escuchas? Es el susurro de un sueño que te hará despertar. Ha venido por ti. Hazle un lugar en tus noches. Podrás amar lo que en tu presencia solo fue una breve luz. Un amor no reconocido, una sombra. Desafía entonces todo aquello que te pueda detener. Cada vez que te sientas impulsada por el amor, ve y alcanza lo que se te pone al frente. No importa de qué esté hecho, no interesa si vuela o repta, si trae voces delicadas o infestadas pesadillas. Pero hazle saber que la vida y el amor no se negocian, que solo aceptarás aquello que ames y solo amarás lo que sea proximidad, íntima y cuidadosa proximidad. Víctor Raúl Jaramillo. Se busca, se vende, se truequea. Lo conectamos con otros para resolver lo que necesite. En estos puentes yo promuevo el concurso de microrrelatos distópicos y solarpunk que está organizando la Biblioteca Pública Piloto y la Alcaldía de Medellín a través de eventos del Libro 2020 y el 7º Salón de Nuevas Lecturas. Están con el hashtag, con el numeral micro-sci-fi o micro-sci-fi de ciencia ficción Medellín, numeral micro-sci-fi Medellín. A través de este numeral por Twitter se pueden construir microrrelatos con los que pueden participar en este concurso desde cada cuenta de Twitter. Ustedes oyentes, si tienen y si no tienen, ábranse una y pueden seguir de primeras a @Morada Noticias.
El fragmento detonador para escribir en este concurso es el siguiente. Es el año 2132. La criogenia ya es cuento viejo. Esto se llamaba Medellín hace un siglo y pico. ¿A qué huele? ¿Para dónde vas? ¿Cómo? ¿Quién gobierna o no? ¿Cómo se cuentan las historias? ¿Cómo se guardan? ¿Y la comida? ¿Cómo son tus días? ¿Qué es esencial? ¿Qué cambió y qué no cambió? La recepción de propuestas, como les conté, se hace vía Twitter. Cada participante puede escribir su microrrelato en máximo 2 tweets y podrá enviar máximo 2 microrrelatos. Este concurso pues lo organiza, como les dije, Eventos del Libro, y el premio es 10 bonos de libros de 300.000 pesos cada uno que podrán ser redimidos en las librerías de Medellín. Para más información de este concurso se las dejamos ahí el link en nuestro Twitter, por supuesto, @moradanoticias. Gracias por acompañarnos en un podcast más de este noticiero alternativo, pirata y adolescente. Mañana nos escuchamos con más historias y quiero agradecer a los editores de Ciudad que colaboran con nosotros para hacer este contenido y por supuesto a mis compañeros realizadores Yurani Alzate, Juan Pablo Pineda y Juan José Velázquez Olarte. Feliz martes para todos. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.